convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo. Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana. Por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y bienvenidos a un programa más de Cita Médica, este espacio de salud de radio Conexión Vital del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Para el día de hoy nos convoca un tema muy importante y de bastante consulta, como es la fibrosis quística. Es importante comentarles algunos datos. 1 de cada 25 personas es portadora de esta enfermedad, que se manifiesta desde las primeras edades, afectando órganos como pulmones y páncreas. El 85% de los pacientes con fibrosis quística presenta insuficiencia respiratoria pancreática, que es una manifestación temprana de la enfermedad. El número de personas adultas con fibrosis quística, según proyecciones, se incrementará en el 75% entre los años 2010 y 2025. Para hablar sobre este tema, convocamos hoy la participación del doctor Carlos Rosero, con quien podremos abordar este importante tema de salud. Doctor, bienvenido una vez más a este espacio de Cita Médica. Realmente en nuestro país, y hablemos de nuestro país, no ni regional ni particular, sino en nuestro país, se ha estimado por 2 o 3 estudios que tenemos acá que la presencia de fibrosis quística es más o menos 1 por cada 11.250 habitantes. Eso querría decir que para los 17 millones que estamos en este momento debería haber por lo menos 1.500, 1.511 diagnósticos de fibrosis quística. Lamentablemente no es así. Hay en el país 3 fundaciones, una de Guayaquil, una acá en Quito y una en Cuenca, en ese orden de formación. Y los datos que arrojan, especialmente en todos los pacientes que son atendidos, no son más de 500. Por nuestra parte, el Hospital Eugenio Espejo tiene una de las clínicas más antiguas de fibrosis quística, que fue formada más o menos en el año 2001, es decir, estamos hablando de 21 años ya de clínica de fibrosis quística. Empezamos con 5 pacientes, lamentablemente esos pacientes ya no nos acompañan ahora, y en este momento tenemos 132 pacientes. Esa es la clínica más grande a nivel del territorio nacional ecuatoriano. Sí, realmente, si bien es cierto, primero fue descrita como una fibrosis quística pancreática, por sus características ahora se le conoce que también tiene alteraciones en las glándulas exocrinas, y a nivel pulmonar pues la formación de bronquiectasias y el declive respiratorio, que va directamente relacionado con el fallecimiento del paciente.
Si bien es cierto, los datos apuntan a que podríamos tener pacientes que antes en nuestro medio era 9 años de vida después del diagnóstico, aumentar la edad de vida del paciente. Sin embargo, esos datos estadísticos son con tratamientos. Y los tratamientos son potenciadores y ayudadores de la proteína CFTR, que es la mutación, la causante del cromosoma 7, la proteína mutación del cromosoma 7, que sería la causante de fibrosis quística. Lamentablemente en nuestro país no tenemos este tipo de patología, este tipo de tratamientos. Sin embargo, nos estamos enterando que ya le han aprobado uno de estos tratamientos acá en nuestro país, pero es directamente para la mutación delta F508, que es la mutación más frecuente. Debemos tomar en cuenta también que nuestro país tiene una mutación propia. Entonces nuestro país, con los migrantes que fueron a España, determinaron una mutación propia del país, y esta mutación no se trata con ese tipo de tratamientos. Además, el costo es bastante elevado. Doctor, usted nos menciona que esta enfermedad tiene un origen genético, como lo podemos escuchar. ¿Y cómo la podemos identificar? Tenemos entendido que se trata de la presencia de una mucosidad que es bastante espesa. ¿En dónde se presenta y qué síntomas puede manifestarse de manera que una persona se dé cuenta que sí, que tiene o que hay la presencia de esta enfermedad? Sí, el origen es genético, realmente es autosómico recesivo. Es homocigoto para la presencia de enfermedades. Esto quiere decir que tanto la madre como el padre tienen el gen portador, y al unirse estos dos portadores tienen el 25% en cada embarazo de que el niño nazca con fibrosis quística, el 25% de que nazca normal y el 50% que nazca también portador. Esta es la problemática genética. ¿Cómo se puede saber? En el diagnóstico de algunas patologías de la gotita de sangre del pie derecho del recién nacido, se podría haber aumentado la tripsina inmunoreactiva para determinar como screening si es que pueden tener fibrosis quística. Sin embargo, en nuestro país no tenemos ese reactivo en la gotita. Entonces, lo que nosotros estamos siempre apostando a que el pediatra o el neumólogo pediatra ahora sean los que identifiquen este tipo de pacientes. Sin embargo, nosotros estamos haciendo diagnósticos muy tardíos, diagnósticos a los 18 años, a los 22 años, a los 36 años, a los 39 años, que es el último paciente que hicimos el diagnóstico, que han sido tratados de varias cosas, han sido tratados de asma, han sido tratados de tuberculosis, y no les han hecho un estudio un poco más profundo. El diagnóstico realmente depende de dos pruebas: la prueba de electrolitos, una iontoforesis de cloro, o de electrolitos por macrodú en el sudor por reacción por pilocarpina, y luego el genético, que es el diagnóstico de certeza. Entendamos que estas dos, por más exacto que sea la iontoforesis, o por más exacta que sea o menos exacta que la iontoforesis, el macrodú, los dos son de screening. Es decir, nos dicen sí, está la fibrosis quística presente, pero no nos dicen qué mutación. Es necesario hacer el genético para saber qué mutación y qué tratamiento le podemos dar a estos pacientes con fibrosis quística. Siempre será importante el análisis previo, ¿no? Ya sabiendo que yo como madre tengo esta enfermedad, entonces ya hay una alta posibilidad de que mi hijo también lo tenga, porque ya en el embarazo, o sea, alguna manera de prevenir, difícilmente prevenir. Lo que se podría es dar un tratamiento a temprana edad, de manera que pueda haber un control. Sí, para el diagnóstico debemos dividir a la persona, digamos así, en sus diferentes etapas. Recién nacido, en la niñez, adolescencia, adulto joven, en donde se puede hacer un diagnóstico. Es decir, por ejemplo, un niño que haya nacido prematuro, hay que descartarle. A un niño que tenga enfermedades respiratorias a repetición, hay que descartarle. A un niño que tenga broncoespasmos y siempre está donde el pediatra con enfermedades respiratorias, primerito hay que descartar fibrosis quística. Un adolescente que está todo el tiempo con neumonías, o le han diagnosticado 2 neumonías o más de 3 neumonías al año, hay que descartar fibrosis quística. Aquellos que tienen sinusitis, bronquiectasias y presentan neumonías, hay que descartar fibrosis quística. En un adulto joven, aquel paciente que no puede tener hijos, hay que descartar la fibrosis quística, principalmente en varones. Bueno, en mujeres no, porque las mujeres con fibrosis quística pueden embarazarse,
pero los varones con fibrosis quística tienen agenesia de los conductos deferentes, entonces no pueden tener hijos. Entonces eso es un diagnóstico directo: bronquiectasia, sinusitis y ausencia de espermatozoides en el semen. Entonces es un diagnóstico directo de fibrosis quística, pero hasta ahí sabemos que tiene fibrosis quística, pero no sabemos cuál es la mutación. Hay mutaciones mucho más graves que otras. Hay 6 grupos, hay más o menos 2020 o 2030 mutaciones del gen CFTR, que está en el brazo largo del cromosoma 7. Sin embargo, de estas mutaciones se puede agruparlas en 6 grupos. Y de estos grupos, el grupo 2, que tiene el delta delta 508, y el grupo 3 son los más graves, porque pueden presentar fibrosis quística pancreática con insuficiencia pancreática. Debemos también tomar en cuenta que todas las glándulas son afectadas, no solamente las sudoríparas, sino el páncreas también son afectadas, los intestinos es afectado, el hígado. Es una enfermedad sistémica, en definitiva, que así como es una enfermedad sistémica, también requiere de un grupo multigrupo para poder tratar, no solo el neumólogo, no solo el gastroenterólogo, no solamente el psicólogo, sino todo el que trabaja con fibrosis quística. Si uno del grupo falla, pues fallamos todos. No solamente es el neumólogo identificar rápidamente el paciente su declive, no solamente es el gastroenterólogo identificar rápidamente si es que entra en una insuficiencia pancreática o una insuficiencia hepática o una alteración de mala absorción, sino también es el nutricionista en identificar esto y mejorar su nutrición, el fisioterapista en limpiar bien, en hacer una buena higiene de la vía respiratoria para que hagan efecto los fármacos. Entonces el psicólogo, porque esto es una enfermedad catastrófica que no le afecta solamente al paciente sino a toda la familia, y nosotros tenemos algo muy singular. Si en una familia, les pongo 2 familias, una en Ibarra y una en Ambato, entonces son 2 familias que tenían 3 hijos la de Ibarra y 4 hijos la de Ambato, y todos los hijos tenían fibrosis quística. Imagínense lo catastrófico que puede ser eso, y que al final los 2 padres se queden solos porque los 4 hijos en una familia y los 3 hijos en la otra fallecieron ya. Entonces eso es catastrófico, y encima más nosotros le podemos dar como Hospital Eugenio Espejo el tratamiento básico. El tratamiento básico, que también es un poco elevado, es un poco caro, pero no le estamos dando el tratamiento el tratamiento ideal, es decir, no estamos dando el Ivacaptor, el Lumacaptor, el Tezacaptor, no le estamos dando ninguno de estas combinaciones como para decir si estamos manteniendo. Pues nosotros estamos manteniendo con el tratamiento básico, mucolítico, enzimas digestivas, una buena nutrición, fisioterapia respiratoria, y entre los mucolíticos un mucolítico y un hidratante de la vía aérea, que es la sal hipertónica, que miren que es un cierto tipo como insumo, no lo han puesto como fármaco, pero sí como insumo, que es un insumo bastante barato. Si comparamos $90 de 60 días de solución hipertónica cada 12 horas, en 1.800 o $2.400 de alfa-dornasa los mismos 30 días, entonces veamos cuál es la diferencia: 2.800 de alfa-dornasa versus $90 de solución hipertónica, y nosotros hacemos una combinación de solución hipertónica en la mañana y alfa-dornasa en la noche. Hemos bajado por lo menos más del 65% de lo que cuesta tratar a un paciente con fibrosis quística, y nuestros pacientes, vuelvo y repito, se mantienen estables. Nosotros somos la clínica más grande de fibrosis quística, me atrevo a decir, en el país, porque nadie ha logrado reunir tantos pacientes como nosotros y con el diagnóstico de certeza como nosotros. Es decir, casi todos nuestros pacientes tienen genético y sabemos cuál es la combinación. Es elemental, obviamente, la detección temprana de la enfermedad para ya recurrir al tratamiento adecuado, y obviamente todo lo que usted nos dice, esta multidisciplina, el estar mejorando su calidad de vida a través de la intervención desde el ámbito nutricional, psicológico y el tratamiento, obviamente. Doctor, ¿este tratamiento entonces es de por vida? Sí, el tratamiento es de por vida. El tratamiento, el momento que ya se le diagnostica de fibrosis quística, así no tenga todavía la confirmación genética, tiene que iniciar el tratamiento, porque usted ya va a ver claramente un declive respiratorio, como es las bronquiectasias en pulmones, neumonías, y también un declive en el páncreas si es que no le damos las enzimas digestivas. Pero el tratamiento no es cualquiera. O sea, hay tratamientos a nivel del mundo aprobados para cierto tipo de patologías, y hay otros tratamientos que son aledaños que no están aprobados.
Por ejemplo, nosotros tenemos enzimas digestivas y en el mercado hay muchas enzimas digestivas, pero no todas las enzimas digestivas hacen efecto como hacen las enzimas digestivas microesferas. Cualquier otra enzima digestiva puede decir tengo la misma cantidad de lipasa, la misma cantidad de milasa, pero no hace lo mismo. En el mercado solamente hay un mucolítico que ha sido probado en fibrosis quística, que es el alfa-dornasa, y la disolución hipertónica que les acabo de decir. La nutrición, pero por supuesto, y cuando ya están cubiertos por bacterias, ya están colonizados con bacterias, pues tenemos la tobramicina y en muy pocos pacientes el colistin, y esta tobramicina combinada con levofloxacina o con ciprofloxacina. Ese es el tratamiento básico que se les hace, y tenemos varios esquemas a nivel mundial. Nosotros seguimos el esquema de Dinamarca a nivel mundial porque nos parece el más adaptado y adoptado en nuestro medio y con el que los pacientes se mantienen más estables. Debemos recordar una cosa también: el momento que estos pacientes no tienen uno de los fármacos, no es un fármaco, es todo el paquete. Si no tenemos todo el paquete, no hacemos nada. En el momento que un paciente no tiene el paquete completo, entonces viene el declive tanto respiratorio como el declive gastrointestinal o del páncreas. Si una persona interrumpe el tratamiento, ¿esto podría desencadenar quizá en la pérdida de la vida de este paciente? Si una persona interrumpe el tratamiento estando bien ahí viene el interrumpe el tratamiento y tiene un declive respiratorio que le baja el P1 en la prueba funcional respiratoria, ¿ya? O baja el índice de masa corporal el 5%, a máximo el 10%, prácticamente el paciente está sentenciado. Porque el aparato respiratorio no solamente es pulmones, el aparato respiratorio es músculos, diafragma, intercostales, el esternocleidomastoideo, los pectorales, los serratos. Cuando pierde masa muscular, entonces pierde capacidad de respirar. Y cuando pierde la capacidad de respirar, tiene un declive respiratorio mucho más rápido. En el peor, y ahí viene en el peor de los casos, tiene un problema a nivel gastrointestinal, no toma sus enzimas, le da una pancreatitis, le da una segunda pancreatitis, no llegan a la tercera pancreatitis. Entonces el paciente realmente al dejar su tratamiento se sentencia al fallecimiento. Y eso no se da, el fallecimiento no se da en un año, pues. El fallecimiento se da máximo a las 6 semanas de haber dejado el tratamiento. Entonces por eso es nuestra preocupación de cuando nos falta algo del tratamiento, tratar de reemplazar con algo, si podemos reemplazarlo, y si no podemos reemplazarlo, pues que el paciente compre, y si el paciente no compra, pues ya tenemos los fallecimientos que se están dando actualmente. Ahora, obviamente, también en el caso contrario, si una persona es responsable con el tratamiento y también obviamente recurre, como usted mencionaba, a la ayuda psicológica, a la guía nutricional, la expectativa de vida de la persona mejora. Desde su experiencia, doctor, ¿los pacientes tienen una calidad de vida adecuada? Los pacientes que tienen fibrosis quística y se acogen al tratamiento, ¿tienen una calidad de vida adecuada y pueden vivir, su proyección de vida es alta? Justamente eso, no solamente es la cantidad de vida, sino la calidad de vida. El paciente que se adhiere al tratamiento tiene una buena calidad de vida, obviamente con sus limitaciones. Aquel paciente que ya llegó a tener oxigenoterapia, pues tendrá que seguir con su oxigenoterapia. Aquel paciente que mantiene sus nebulizaciones tendrá que seguir con sus nebulizaciones, pero mejoran su calidad de vida en el hecho de que usted está consciente de que no se está ahogando. El momento que dejan su terapia, el paciente se sentencia. Y lamentablemente en nuestro medio muchas las veces es así. Y bueno, y otras veces porque no tenemos el tratamiento. También hay que ser en eso claros. Hay muchas veces que no tenemos, otras veces, perdón, en las que no tenemos el tratamiento completo y el paciente tiene que adherirse a lo que tenemos, ¿ya? Porque recordemos que estamos, si bien es cierto, nosotros tenemos pacientes de todas las provincias, también pacientes de todos los estratos. Estamos hablando de pacientes que pueden ir tranquilamente al Seguro Social y que vienen acá. Pacientes del ISFOL, del ISFA y que vienen acá. Pacientes de la privada y que vienen acá. ¿Ya? Entonces tenemos de todos los estratos y de todas las provincias, se podría decir, excepto lo que es Guayaquil y un tanto de Manabí, porque esos van para Guayaquil, pero hay muchos pacientes de Manabí que vienen para acá. Y hay muchos pacientes que son del Seguro Social y están en nuestra clínica. Para nosotros sería
muy fácil decir, si es del Seguro Social, el Seguro Social le puede dar, pero lamentablemente, como le digo, no todos los hospitales tienen todo lo que el Hospital Eugenio Espejo les puede dar. El Hospital Eugenio Espejo no solamente en fármacos, sino les puede hacer ver con el psicólogo, con el psiquiatra si es necesario, la gastroenteróloga, el neumólogo, la nutricionista, ya, aunque ahora estamos un poquito alejados de los nutricionistas, pero la nutricionista. Entonces estamos completos con el protocolo de tratamiento. Entonces, si necesita fisioterapia, viene las mañanas, hace su fisioterapia, viene al mediodía, hace su fisioterapia. El momento que se alarga la fisioterapia, tenemos que alargar también las horas de fisioterapia para que puedan venir en la tarde y hagan su fisioterapia. Mientras más fisioterapia hagan, mejor para estos pacientes. Mientras menos colonizados estén, mejor para estos pacientes. Y si están colonizados, mientras menos cantidad de bacteremia tengan, mejor para estos pacientes. Están con buena calidad de vida. Y con esa buena calidad de vida se alarga años del paciente. Nosotros tenemos pacientes que ya con nosotros tienen 18 o 19 años. O sea, no estamos hablando de que nosotros tenemos pacientes de 1 o 2 años. Tenemos pacientes que ya están en nuestra clínica 19 años. Pacientes que los conocimos niños porque debemos tener claro que antes el Eugenio Espejo tenía pediatría y teníamos pacientes pediátricos. El momento que pediatría sale del 7º piso y pasa todo el Vaca Ortiz, los pacientes fueron derivados al Vaca Ortiz y también al Seguro Social. Y estos pacientes ya están regresando con 17 y 18 años. Por eso es que nuestra cartera de servicio tuvo que aumentarse. Nuestro target de paciente que estábamos en 80, de la noche a la mañana y en menos de 6 meses se volvió 132 pacientes. Entonces, 132 pareciera una cantidad pequeña, pero es una monstruosidad. Si hablamos de pacientes con fibrosis quística, si hablamos de pacientes que tienen un problema genético conocido, pero es realmente grande la clínica, que ahora estamos pensando en otro neumólogo, que nos ayude otro gastroenterólogo, sumamos un otorrino, que nos ayude otro otorrino, que el psicólogo sea específicamente para estos pacientes, porque un día entero el psicólogo sale rendido, es terrible. Y con decirles algo, que la consulta de nuestros pacientes en neumología está determinado entre 15 y 20 minutos por paciente. En fibrosis quística nos demoramos no menos de 50 minutos por paciente, porque tenemos que ver cómo está nuestro paciente. Entonces, esto nos hace pensar que si es que nuestra clínica crece un poco más, ya no vamos a poder abastecer a este tipo de pacientes. Realmente es arduo el trabajo que se ejecuta aquí, obviamente con estos pacientes, usted lo dice, tal vez 100 y pico no sonará mucho, pero realmente se trata de una cantidad bastante elevada en cuanto al tratamiento que se da a nuestros pacientes. Doctor, ya estamos cerrando este espacio, pero antes de ello, por favor, reiteremos cuáles serían las principales complicaciones, digámoslo así, si bien sabemos que afecta a algunos órganos, en el caso de los pulmones, ¿cuáles serían las principales complicaciones que genera la presencia de la fibrosis quística? Y finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones? A lo largo del programa hemos hablado de la necesidad de un diagnóstico temprano para recibir un tratamiento oportuno. Le dejamos con este detalle de las complicaciones y, por supuesto, sus recomendaciones. Bueno, a esto de las complicaciones tenemos que ir al histórico. El histórico se determina en una fibrosis quística pancreática, se diagnostica y se describe por primera vez una fibrosis quística pancreática y luego una que se relaciona con alteraciones respiratorias como fibrosis quística pulmonar. Si bien es cierto, la fibrosis quística pancreática es bastante letal, más del 85 y me atrevo a decir hasta el 95% de pacientes con fibrosis quística fallecen por insuficiencia respiratoria. Entonces, si fallece por insuficiencia respiratoria, tenemos que atacar el órgano que está más comprometido para la insuficiencia respiratoria, que en este caso es el pulmón. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Las recomendaciones es seguir el protocolo, a los pacientes seguir el protocolo tal y cual se les está organizando. Es decir, broncodilatador, inhaloterapia, hidratación de la vía respiratoria, mucolítico, fisioterapia respiratoria. Después de esta fisioterapia respiratoria, aclaramiento de la vía respiratoria y después de esto el antibiótico inhalado si lo requiere. Las enzimas digestivas para evitar que les dé una crisis pancreática, una insuficiencia pancreática. Y bueno, pues si ya tienen el declive respiratorio de la insuficiencia pancreática, no quedarse en la casa, sino venir directamente a las unidades de salud donde se les trata, porque no todas las unidades tratan de la misma manera. No se tiene que tratar una colonización, se tiene que tratar una infección y muchas veces se trata la colonización y nos hacen perder todo el trabajo que hemos hecho durante años con la colonización bacteriana. Entonces, hacer un diagnóstico
temprano, es decir, si el niño nace y es prematuro, o tiene problemas respiratorios, o tiene broncoespasmo o neumonías en los primeros años, hay que hacer el diagnóstico de fibrosis quística, ya que no tenemos este insumo muy importante que sería la tripsina inmunoreactiva de la gota del pie del recién nacido. Luego, si es que ya tenemos niños en las primeras infancias que tienen mucha insuficiencia respiratoria o mucha infección respiratoria, descartar fibrosis quística. Entonces, un llamado a los colegas pediatras y a los neumólogos pediatras que ahora se están tomando la batuta en eso y están diagnosticando más en niños. Los hospitales, el Hospital Andrade Marín con la doctora neumóloga pediatra y el Hospital Baco Ortiz están entusiasmados con hacer el diagnóstico mayor de este tipo de pacientes. Sin embargo, ahí viene el problema, digamos, lógico que viene después. Tenemos el diagnóstico y el tratamiento y los insumos y el nebulizador y las pipetas y la solución hipertónica y el alfa-2-nasa y las enzimas digestivas y la tobramicina y el colistin y el Umiacaptor, el Tezacaptor, el Elepsacaptor y esos fármacos que, o sea, ahí viene la razón de tener una clínica, tener un protocolo para mantener a estos pacientes lo más estable posible. Y si es que algún momento podemos tener esos fármacos que son buenísimos, que están a nivel mundial, que aunque sean caros, están a nivel mundial, entonces si algún rato lo podemos tener, pues los vamos a tener y vamos a beneficiar a todos nuestros pacientes. Esos serían los consejos, no solamente para los niños, sino también para los adolescentes. Adolescente que se enferma mucho de asma o piensa que tiene tuberculosis o tiene neumonías a repetición, descartar fibrosis quística. Y no solamente en adolescentes, sino también en pacientes adultos mayores, que son muy pocos, porque si vamos a ser muy objetivos, la fibrosis quística termina con el paciente en nuestro medio antes de los 44 años. Nosotros no hemos tenido ningún paciente que sobrepase los 44 años y todos los pacientes han padecido con este declive respiratorio. Tenemos muy pocos pacientes que se han sometido a un trasplante pulmonar, y de estos pocos pacientes, obviamente porque salieron a vivir en el extranjero, o viven en Europa, o viven en Estados Unidos y se suman a las clínicas de fibrosis quísticas allá y les hacen un trasplante pulmonar. Pero por supuesto, nuestros pacientes, por las características de colonización, 2 o 3 son los candidatos para trasplante pulmonar. El resto no son candidatos por colonización bacteriana. Entonces tenemos que mejorar el hecho de bajar la cantidad de la colonización bacteriana o mantenerles estables con una buena calidad de vida, y eso se logra solo con tratamiento. Eso no se logra tomando agua, eso no se logra tomando vitamina C como se viene viendo, eso no se logra sino aumentando la nutrición en forma paulatina, bajo estándares de nutricionista o de nutriólogo, y la fisioterapia respiratoria con personas que sepan hacer fisioterapia. No todos los fisioterapistas en el país son aptos para hacer una fisioterapia respiratoria en pacientes de fibrosis quística. Debemos hablar que son pacientes de cristal con bronquiectasias. Una mala fisioterapia rompe el pulmón, nada más, aumenta el espacio muerto, y dicen, pero si yo le hago bien la fisioterapia, pero no saben hacer fisioterapia. Entonces, son las clínicas de este sentido, son las llamadas a mantener a estos pacientes estables. Eso sería como recomendación. Si tienen algún paciente de fibrosis quística, no dudar que las clínicas como el Baco Ortiz, el Andrade Marín, o el Eugenio Espejo, o en Guayaquil, o el Vicente Corral Mocoso en Cuenca, les podrían dar la mano en el tratamiento, en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este tipo de pacientes. Importante siempre será el diagnóstico oportuno, como usted lo ha reiterado en varias ocasiones. Obviamente, si bien la incidencia es bastante elevada, las complicaciones también, todo esto puede mejorar, la calidad de vida puede mejorar, de hecho, con la aplicación de un tratamiento. Doctor, le agradecemos mucho por los aportes que usted nos ha brindado durante esta entrevista, que de hecho han despertado el interés de las personas. Enviamos un saludo a quienes nos han seguido en nuestra transmisión: Ketty Sacoto, Lorena Nangonó, Sandra Granda, Cristian Egas, Joss Dawson, y por supuesto un saludo muy especial al servicio de neumología de nuestra Casa de Salud, que como ya nos damos cuenta y todo lo que hemos escuchado el día de hoy,
En el tratamiento específico de esta enfermedad se trata de un trabajo bastante arduo y ventajosamente aquí contamos con un equipo que puede brindar este tratamiento. Le agradecemos mucho por su labor diaria y por sus aportes del día de hoy, doctor. Muchas gracias, buenos días. Y bueno, de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa Cita Médica, no sin antes invitarles para esta semana. El día jueves tendremos una nueva entrevista con un nuevo tema de salud. Nos despedimos, Edison Uchupante en el control técnico y Jessica Pazmiño en la conducción, hasta una nueva Cita Médica. Una excelente jornada para todos. No se vaya. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Conexión Vital.